Muchas gracias, el doctor Eugenio Ferro, después el doctor Aguirre. Muchas gracias, doctor Santa Cruz, por la conferencia. Yo tengo una pregunta sobre la última parte que hablaba usted sobre el pronóstico. Hemos visto últimamente unos ensayos clínicos de muchos años que tratan de abordar ese tema con intervenciones de diferentes tipos. Mi pregunta específica es sobre la actividad física. ¿Qué se ha visto sobre eso? Gracias, sí, mucho de la actividad física. Hay información suficiente, digamos, como parte, y es parte fundamental del proceso de estimulación en los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Digamos que dentro de la intervención ya en el diagnóstico establecido, las personas que hacen una actividad física complementaria adecuada tienen tasas también de mejor pronóstico o menor deterioro que las personas que no, ¿sí? Más atrás de eso es difícil porque se van juntando los factores de riesgo, ¿no? Y se va juntando la actividad física y los factores de riesgo vasculares, y ahí, digamos, siempre ha habido como una dificultad en discriminar qué está haciendo sobre qué, ¿no? Si la actividad física específicamente funciona para la enfermedad de Alzheimer o si disminuye factores de riesgo cardiovascular que casi siempre están asociados a esta enfermedad y empeoran el curso. Pero digamos que en el diagnóstico instaurado la actividad física funciona y funciona bastante bien, y de hecho casi que es una obligación que los pacientes tengan una actividad física regular, y eso sin duda mejora el pobre pronóstico que tienen las personas en este momento con la patología. Ahí de la mano va la reserva cognitiva también. Yo diría que se pueden hacer comparaciones entre la reserva física y la cognitiva. La reserva cognitiva igualmente ha mostrado ser un factor, digamos, de disminuir el riesgo de hacer diagnóstico o de expresión sintomática de la enfermedad de Alzheimer más fácilmente, y la estimulación cognitiva entonces durante la enfermedad también mejora el pronóstico y disminuye la tasa de deterioro. Entonces, sí hay que hacer ejercicio, y sí es cierto, y sí es una recomendación, y hay que acompañar el ejercicio de la estimulación cognitiva. Hay unos estudios en ratas con enfermedad de Alzheimer que son de estas genéticamente ahí diseñadas, que obviamente no son iguales a la vida real, pero en estos estudios muestran el crecimiento neuronal asociado a la actividad física, ¿sí? Y ahí, digamos, se incrementa la neurogénesis en las ratas que hacen más ejercicio. Lo que pasa es que si el ejercicio físico no se acompaña de actividad cognitiva, que no tengo ni idea cómo le hacen a la rata eso, las neuronas que nacen mueren otra vez. Entonces aumenta la población neuronal, pero si no se mantiene la actividad física y si no se complementa, perdón, con la actividad cognitiva, ¿sí? Entonces las neuronas que nacieron vuelven a morir. Hacer solamente estimulación cognitiva no hace que las neuronas no generan neurogénesis. Sostiene las neuronas que sí están vivas ya, pero no genera neurogénesis. Entonces eso nos lleva a que el combo uno, ejercicio y actividad cognitiva. Doctor Santa Cruz, hermana Yurelich, hice la fantasía de que estaba hablando con Hernán. Bueno, maravilloso, muy claro. Como tres preguntitas un poco en el planteamiento. La teoría evolutiva es muy clara, el cerebro adquirió esa evolución a través de las relaciones, pero es muy importante rescatar la revolución en la agricultura y en los animales posibilitada por la mujer. Entonces el cerebro de la mujer es un cerebro en contexto, un cerebro tridimensional, y el de nosotros más focalizado. Esa sería como una pregunta, a ver, ¿cuál? Esa sería una. La segunda un poco, ¿cuál es ese planteamiento que se está debatiendo en Europa, evidentemente, de cómo se daña la neurogénesis, no solo por no tener la actividad física, sino porque nos administran la vida con una educación formalizada que llaman uniforme? Es decir, nos reducen a una conducta que tiene que ser uniformada. Entonces serían
La segunda pregunta, ¿qué pasa con esta sociedad actual que nos uniforma, nos mira única y exclusivamente desde la conducta? Y la tercera era, como psicoanalista, pues cuando fue Freud y Jung a Estados Unidos a llevarles todo el planteamiento del psicoanálisis, planteó que le llevaban la peste en el sentido del estudio de la mente, y dándose cuenta que en Estados Unidos lo que iban a hacer era fomentar el entrenamiento del yo, ese que vimos aquí en Chía o en Bogotá, yo soy yo y tú no sabes quién soy yo, y ver el mundo única y exclusivamente desde la dimensión donde no tomo en cuenta al otro. Entonces esas neuronas en espejo, esas teorías de la mente y esa capacidad social que se ha investigado, la inteligencia social evidentemente es la que nos hace humanos. Entonces esas serían como las tres, y la última es el proyecto Cerebro. Es muy claro, y esa es mi última pregunta más importante. El proyecto Cerebro, en el cual en Europa y en Estados Unidos grandes cantidades de dinero, se divide 20% para encontrar las redes nerviosas de los centros que tú muestras, 20%, 30% para estudiar la conducta, la cual es manipulada ahora con la neuromarketing, por decir algo, y el 50% para el estudio de lo que llama la gran ciencia, la década de la mente, es decir, de esta visión que nos planteó Freud. Con mi respeto. Me la puse súper difícil. Que soy yo, no mi papá. Muchas gracias. El cumplido es enorme, gracias. Bueno, lo primero, sí, sin duda, apoyando la diferencia, veníamos hablando ahora, apoyando la diferencia para mantener la equidad entre hombres y mujeres. Sin duda, pues tenemos que aceptar que las mujeres tienen un cerebro pues probablemente más sofisticado que el de los hombres. En ese sentido, digamos, cuando hay estudios, digamos, que reportan la vulnerabilidad de las mujeres entonces para padecer la enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Por qué a las mujeres les da más Alzheimer que a los hombres? Si todos estamos de acuerdo que las mujeres en muchas cosas, pero pensando son mucho mejor que nosotros, ¿no? No debería ser así, ¿no? Hay muchas hipótesis al respecto. Hay unas que son interesantes que seguramente irán modificándose con el tiempo, como por ejemplo la exposición a la educación, que las mujeres mayores que tienen Alzheimer en esta época, en su juventud, pues ni universidad ni nada. En este momento, pues la mayoría de las, bueno, aquí pasa igual que allá, ya son las residentes, no los residentes, la mayoría son mujeres. Y eso seguramente va marcando una diferencia, pero sigue siendo insuficiente para explicar ese riesgo. Traigo estos estudios a propósito de pensar en el tamaño cerebral, y hay mucha discusión respecto a por qué globalmente, independientemente del índice que hay del tamaño corporal masculino y femenino, el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres, ¿sí? Y esto no tiene que ver con funcionamiento, porque el funcionamiento pues ya está más que claro por todos lados, que tenemos una igualdad de condiciones ahí, pero ese funcionamiento, ese tamaño cerebral menor parece estar entonces relacionado con una citoarquitectura distinta y una capacidad de conexión neuronal distinta a la de los hombres, ¿sí? Por poner un ejemplo burdo, es como para yo aprenderme que esto es vaso con agua, entonces, o vaso de agua como debe decirse, entonces tengo 10 vías que me dicen lo mismo, ¿sí? La mujer tiene una con 10 terminaciones, el día que esa una se fue todo el vaso con ella, ¿sí? Entonces digamos que la expresión de síntomas en la enfermedad de Alzheimer en hombres pareciera tener más difícil el trabajo, porque la conectividad es más burda, ¿no? Es todo cableado industrial del malo, ¿sí? En las mujeres entonces pasa más esta sofisticación de la conectividad, dándole probablemente con un tamaño un poco menor un rendimiento igual, o porque no mejor en algunas situaciones, porque hay ciertas cosas que las mujeres hacen obviamente mucho mejor que la que hacen los hombres, y en este mundo en el que vivimos ahora, pues las cosas que benefician lo masculino pues van un poquito en detrimento, ¿no? A menos que el amanecer zombie realmente sea mañana y otra vez valga la pena ser un macho protector. Probablemente, si las cosas eso no va a pasar, el mundo va como va, pues las mujeres, el pensamiento femenino sin duda va probablemente más adaptado a lo que estamos haciendo ahora. Entonces ese pensamiento, esa diferencia entre la forma de pensar de hombres y mujeres y la forma del funcionamiento mental y psíquico de hombres y mujeres está ahí, está determinada, está estudiada y está, digamos, soportada un poco
probablemente en estas teorías de la citoarquitectura y la conectividad neuronal más compleja y sofisticada en las mujeres, que los hombres no hemos llegado ya todavía, ¿sí? Ya se me olvidó la segunda, esto es una cosa profesional, para hacer mucha pregunta. Estoy contaminado de La uniformidad en la educación. la uniformidad, sí, bueno, claro, eso es una lucha y estamos de acuerdo, ¿no? A ver, no se le ve, hay una uniformidad, hay unos encuadres necesarios, me imagino, para vivir en comunidad, y ya esos están puestos y marcados, pues, reconocidos. Imponerle más a eso creo que no hace más que limitar y cortarle la expresión al maravilloso cerebro que tenemos, ¿no? Entonces, pues estos fenómenos de mentalización van de la mano de toda la creatividad y la capacidad de crear, que es lo que nos hace humanos. Esto sí es exclusivamente humano, ¿sí? Encuadrar demasiado, pues probablemente limita eso. Afortunadamente, pues digamos, esa pulsión que tenemos es de esa curiosidad, ¿no? Ese afán epistemológico humano creo que supera afortunadamente los marcos que a veces se ponen, pero no estoy de acuerdo igual que usted en ayudarle, ¿sí?, a ponerle más límites y a restringir, digamos, las capacidades que hacen lo que somos, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que eso no debe ser así. Es muy difícil, ya entramos en una discusión aquí, si votáramos cuál es el encuadre requerido en la educación escolar sería complejísimo, ¿no? Porque entonces cuánto es bueno y cuánto es malo, y esto es como todo en la vida, ¿no? Cada ser humano en su individualidad requerirá más o menos encuadre, ¿no? Estoy siendo abusivo con la palabra, como psicoanalista, pero bueno, yo estoy en primer semestre. La tercera pregunta era... No. Esa grandeza, esa creatividad del ser humano, que el cerebro se está estudiando, el cerebro es una estructura de la mente en la relación con nosotros, lo define, sí, maravilloso, sí, maravilloso, pero estamos definiendo al individuo, los médicos, únicamente desde la conducta. La grandeza del ser humano, como decía Nietzsche, con la visión de la ciencia uniforme, la ciencia tradicional, acható la belleza de la naturaleza en su expresión. Sí, eso es triste, es limitante, y obviamente, pues lo mismo, ¿no? Es ese afán de compartimentalizar para poder entender, pero nos quedamos a veces en la compartimentalizada y nos creemos el cuento de las cajitas diagnósticas, y eso pues es muy restrictivo. Voy a decir una cosa un poco más aparte de la función social. Esto ya es pensando, digamos, echando mano como de la teoría evolutiva y el error de poder leer la teoría evolutiva de una forma individual, ¿no? Digamos que esto sin duda va de la mano del momento histórico en el que aparece la teoría evolutiva, del momento histórico en que vivimos y el cambio desde hace muchos años, pues digamos, el cambio que lleva del teocentrismo al finalmente caer en el antropocentrismo, de estar pensando en que todo gira alrededor de la individualidad, y eso es bueno, pero eso es como todo en la vida, cuando se vuelve excesivo es malo, ¿no? Entonces la lectura, digamos, individualista de la teoría evolutiva lo lleva a pensar a uno que lo único que importa es que mis genes pasen a la otra generación y yo veo cómo saco colmillos y garras para que los míos pasen sobre otros, ¿sí? Pero eso podría ser, digamos, un ataque a la conducta social y al altruismo apoyándose en la teoría de la evolución. Finalmente, nosotros nos seguimos pensando, por vivir en una época pues antropocentrista y pensando que ya es más que antropocentrismo, esto es una individualidad ya llevada al extremo, en que los genes realmente son nuestros, ¿sí? Y los genes no son nuestros, los genes son de ellos, ¿sí? Si uno fuera abusivo en eso, podríamos entender cómo las manzanas son la trampa de la evolución para que se la coma alguien que está bastante rica y sabrosa, y luego la semilla quede lejos y el árbol nazca en otro lugar, ¿sí? Y las manzanas son una trampa de la evolución, ¿sí? Porque son apetitosas y sabrosas y tal, y luego entonces pues resulta que los seres humanos también terminamos siendo una trampa mucho más sofisticada para esos genes que quieren pasar, unas conductas más difíciles, ¿sí? Son los genes los que soportan esa conducta social
son los genes los que se comunican entre ellos, entre nosotros mismos. Esto ya suena un poco elegante, pero juro que no lo es, ¿sí? A través de la conducta social y de lo que somos, ¿sí? Para que los genes de nuestra manada grande, porque todos somos una gran manada de psiquiatras y gente interesada en lo que estamos hablando, ¿sí? a otra generación más, ¿sí? Y por eso siempre dicen que cuando el tren se descarrile la India uno dice la que vaina, ¿no? Pero cuando se mueve un montón de gente cerca de, no sé, en un desastre natural aquí en Colombia, como lo que pasó en Armero, pues todos nos conmovemos hasta el fondo porque hay una cercanía genética que probablemente no estamos viéndola tan claramente. La cercanía de los genes son los genes, yo sé que suena delirante, pero como hablando entre ellos, ¿no? ¿Sí? Probablemente el armero en la India les importó mucho menos de lo que nos importa a nosotros por esa comunicación ahí genética. Entonces, restringirlo a lo individual pues solamente lleva a que teorías tan valiosas como la de la evolución puedan ser criticadas, pero si uno lo mira en combo, en comunidad, en manada, pues probablemente pues, digamos, se puede tener una visión distinta. Y esa individualidad absoluta, lo que usted decía de la llegada del psicoanálisis a Norteamérica, siendo absolutamente consciente Freud de lo que iba a pasar, porque a los gringos pues no les cabía un poco él ya sabía que eso no iba a pegar y que se iba a quedar una psicología del yo, y que es, por bien que pueda mencionarlo uno, una psiquiatría psicoanalítica, más no un psicoanálisis formal, pues también tiene sus deformaciones y se centra solamente en la individualidad. Afortunadamente, la terapia psicoanalítica, y usted me corrige en esto, se fundamenta en la pareja analítica y nuevamente en la relación social que hay en dos seres, ¿sí? Tratando de encontrar una vida mejor para uno de ellos. Entonces, aunque el psicoanálisis se fundamenta absolutamente en el conocimiento individual, de entrada creo que ya requiere la presencia del otro, ¿sí? Para poder ser un verdadero psicoanálisis. Y eso pone lo enorme y grandioso que es la teoría psicoanalítica para mí. Un comentario maravilloso lo que dices y no es delirante. Gracias. Es que me preocupa por el llegar y se llama el conocimiento. Maravilloso. Bueno, Gracias. Bueno, muchas gracias. Son varias cosas que surgen, ¿no? Es uno primero, digamos, dentro de la subtilidad de los síntomas que aparecen, ¿qué más hay que advertir, digamos, en la dinámica de la cotidianidad? Porque es que uno piensa que también se cruza con situaciones de vida o ciclo de vida relevantes, ¿no? Se pensionó, cambió, el duelo, se está envejeciendo, sí, el abuelo está volviendo chocho, ¿no? Cascarrayas, más que siempre, pues normal, ¿no? Y en ese margen de tiempo, pues es que se pierde bastante tiempo de poder hacer algo temprano. Entonces, apuntándole a eso que dentro de, digamos, la visión que tiene uno del seguimiento del desarrollo, del crecimiento del desarrollo de un niño, ¿qué indicaciones habría en general, ¿no? Así como nuestra propaganda actual, yo también voy al psiquiatra, es que en qué momento vaya a hacerse su chequeo neurofuncional, eso. De otro lado, también quiero preguntar en ese orden de ideas, realmente qué asociación se ha encontrado a la actualidad entre la depresión y la demencia frontotemporal, ¿no? Y cómo de golpe advertir ese tránsito o esa combinación cuando va allí. Y por último es la regulación que deben tener todas estas entidades en las que cada vez más habitan personas mayores al cuidado, digamos, de edificios. Aquí enfrente de ustedes hay uno, ¿no? Palatino, creo que se llama. Ok, o Platino o algo así, y hay muchos más. Entonces es la regulación y la competencia de estos cuidadores pues para estas personas, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bueno, estoy volviendo a preguntar cuál era la primera pregunta. No, gracias. Digamos que si arrancamos con el numeral de la psiquiatra, creo que eso tenemos que ir todos donde vayamos con eso. Porque lo primero es pues, vencer el estigma de la consulta psiquiátrica, ¿sí? Porque tendemos, es la tendencia inherente a normalizar los cambios
cognitivos y el mal funcionamiento de la vida es normal, porque si es algo tan preciado como nuestro cerebro, pues nadie quiere que funcione. Yo creo que la negación ante esos síntomas pues es como parte del funcionamiento psíquico normal, ¿no? como psicopatología de la vida cotidiana, negar esos mal funcionamiento. Y es dificilísimo y es realmente complejo porque claro, es un momento vital con tantas cosas que los cambios sutiles pues son muy sutiles y pueden ser, entre más sutiles pues menos específicos son, ¿no? Muy sensibles, poco específicos. La pensión, la pérdida del rol, ganar menos plata, quedarse viudo o que se le mueran los amigos, ¿sí? Porque es que llega un momento en que eso evidentemente empieza a pasar, pues da un montón de manifestaciones típicas y esperables para esos cambios, situaciones estresantes. Entonces aquí sin duda el conocimiento profundo del paciente es lo que más puede servir, sobre todo apoyarse mucho en la familia, en cuando los síntomas son contemplados como lo esperado para este sujeto y cuando no. Siempre terminamos echando mano de lo clásico como una buena construcción de la historia clínica psiquiátrica y darle sentido a las respuestas a las experiencias emocionalmente perturbadoras y a la personalidad previa del sujeto para saber si esos cambios que uno está viendo se esperan o no se esperan, ¿sí? La tendencia cada vez más es a consultar por cosas más pequeñas y nosotros insistimos en que eso está bien, sobre todo porque así le vaya bien, tenemos una primera mirada del rendimiento cognitivo y ese rendimiento cognitivo será el gold estándar para comparar a esa persona más adelante, ¿sí? Entonces ahora estamos muy encaminados a que cuando la persona tiene subjetivamente el riesgo, el síntoma, o bien sea por él o por el paciente, consulte para poder hacer una evaluación y una línea base, una primera mirada de esa persona, ¿sí? La tendencia es a negarlo y a decir que esos síntomas no son reales, ¿sí? La tendencia de la mayoría de los casos es esa, ¿no? Uno ve, cree que es normal y achacan a que es por la edad y por eso ponían lo ir al psiquiatra, porque lo primero es dejar de pensar que estar viejo es un montón de cosas que no significan estar viejo, ¿sí? Ese estudio lo hicimos en la universidad con los estudiantes preguntándoles qué era ser viejo, ¿sí? Y pues por ahí al octavo, novena, y eso con esfuerzo va saliendo algo positivo, ¿no? Ser viejo no es ni bueno ni malo, ser viejo no es viejo, como ser niño, adolescente, adulto, lo que tenga que ser, ¿sí? Pero como está tan cargado de cosas negativas de la vejez, entonces todo lo que pasa en la vejez es normal, ¿sí? Entonces la depresión más terrible, unas depresiones casi psicóticas, ¿sí? La familia, pues que uno está viejo, normalizan la franca psicopatología, ¿sí? Porque lo confunden con vejez, ¿sí? Y yo diría que antes de ponernos en lo fino, yo creo que eso es más tarea para nosotros, ¿sí? A la comunidad y nosotros como parte de la comunidad, no solo como psiquiatras sino como personas, deberíamos comenzar a disminuir la mala fama de la vejez, ¿sí? Todo el tiempo uno sale y está bombardeado por antienvejecimiento. Estírese, jálese, póngase, ¿sí? No parezca viejo, eso es terrible, ¿sí? Porque ese concepto tan negativo de la vejez hace que cualquier cosa que le pase mal a un viejo sea normal. Es normal, ¿sí? Entonces eso diría yo que sería como un punto fundamental como parte de la comunidad y ya específicamente como médicos, como funcionarios de parte del sistema de salud, digamos, hacer campañas de la detección temprana de los síntomas claves de la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, y para nosotros los psiquiatras, los cambios de comportamiento que no corresponden con la historia de vida del paciente, tienen que ser una obligación para hacer una evaluación en la primera línea, como decía. Y ahora, pasaba la otra. Depresión y... La depresión corporal, sí, digamos que todas las enfermedades, la mayoría, de las enfermedades psiquiátricas tienen esta capacidad neuroprogresiva, digamos, deteriorante. Las depresiones son diversas, mientras que uno sepa a ciencia cierta la fisiopatología de la depresión, no podremos saber cuántos tipos de depresión tenemos en realidad, ¿no? Habrá unas que son de peor pronóstico que otras y todas las vemos, ¿no?
siempre hay una depresión, uno dice, uy, está mal, y uno ve otra sin saber muy bien por qué, dice, bueno, esta tiene salida, esta puede funcionar, ¿sí? Tal vez ese ojo que sigue siendo ojo clínico, pero que ya estamos en mora de categorizarlas mejor, pues avanzamos como se puede, claro. Pero entonces la enfermedad depresiva tiene un punto importante aquí, es más fácil pensar en Alzheimer para esto, es si apareció tempranamente o apareció tardíamente, porque aquí hay una historia que se parte en dos, y es si la enfermedad depresiva es el primer síntoma de la enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Que eso suele pasar cuando son apariciones tardías, ¿sí? o si la depresión fue de inicio temprano y no tuvo un buen tratamiento. Está claro que la enfermedad depresiva tiene un curso, digamos, neuroprogresivo, que tiene unos equivalentes que ya hemos visto y están los estudios de la volumetría campal asociados a los episodios depresivos, que afortunadamente se recuperan cuando se da el tratamiento, que también es aventado para los psiquiatras, que tratar la depresión de engorda el hipocampo a uno otra vez, eso está bien, ¿sí? Eso nos hace sentir los médicos. Pero en Alzheimer, por ejemplo, es más fácil verlo desde ese paralelo. La depresión de aparición tardía tiene un peso grande como predictor, como mal pronóstico para la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la depresión de inicio temprano sí sigue siendo un factor de riesgo, pero con un poder de evidencia mucho más flojo, ¿sí? En DFT, ¿qué pasa? Que los cambios comportamentales en la DFT, en la medida en que se van buscando con más avidez y con más finura, entonces se encuentra cambios de conducta muchos años antes de que se pueda constatar el periodo cognitivo, digamos, con una valoración formal o con una imagen que lo muestre. Entonces hemos visto pacientes que tienen 15, 20 años de cambios de conducta. Casi que se confunde con esos estudios de personalidad premórbida de la DFT, porque resulta que el hijo que viene a contarle a uno de la mamá de 50 años que le empezó la DFT, ¿sí? Y el chino tiene 20 años, toda la vida la ha conocido como probablemente ya fue. Entonces no dicen que siempre fue así, ¿no? Probablemente hay digamos, rastreos de síntomas en la DFT de muchos años atrás. Entonces ahí discriminar si es un primer síntoma de la enfermedad que se mantiene ahí larvada por años y años y años funcionando mal, puede dar cabida a diagnósticos de trastornos psiquiátricos. ¿Hay una pregunta? Sí, la parte de, digamos, requerimientos para los Los centros. Esa es una dificultad en la regulación de centros. En Colombia hay una normatividad para diferente, una por la Secretaría de Salud y otra por la Integración Social. La de Bienestar e Integración es la que va a los hogares gerontológicos y la de la Secretaría de Salud requiere una habilitación como cualquier que es la de hogar geriátrico. El geriátrico es de salud, el gerontológico es de bienestar. Entonces, las de salud nunca las habilitan como salud porque requiere todo lo que ya sabemos que es una habilitación de salud. En cambio, las de gerontología va por bienestar y es cumplir unas normas elementales como muy básicas de cuidado. A pesar de que son sumamente básicas, yo que voy a consulta domiciliaria todas las semanas a todas las zonas de la ciudad, no las cumplen ni siquiera las más básicas. Entonces sí es una cosa alarmante en la que debería poner una regulación un poco más estricta para que por lo menos se cumpla lo mínimo que están pidiendo, ¿sí? Entonces hay de todo, hay lugares terribles, como hay unos muy buenos, pero está en hora de ser regulado, hay una explosión enorme de casas de cuidado. Lo peor es que las que son buenas hay que hacer filas, casi como meter un hijo al colegio. O sea, el señor tiene que estar perfecto para que pueda entrar a una casa de cuidado buena. Eso requiere una regulación mejor y requiere pues, ir a mirarla porque no, desgraciadamente no funciona de todo bien. Muchas gracias por su estupenda conferencia. Gracias. Teniendo en cuenta que cada día vemos gente con más demencia senil provocadas por diferentes causas circulatorias, metabólicas, enfermedades psiquiátricas. Entonces hay una pregunta muy frecuente que le hacen a uno los hijos de las personas con demencia senil.
¿no? Por favor, díganos qué debemos hacer, porque no sabe a cuál de los hijos le tocó heredar el gen. ¿Qué debemos hacer para que por lo menos la demencia no aparezca tan temprano? Entonces, pues uno le dice lo que usted ha dicho muy bien. Bueno, tiene que tener un ejercicio físico, una actividad física, así, a la edad que sea, hasta cuando más lo puedan hacer. Tienen que hacer ejercicios cognitivos, todos los que conocemos, y la alimentación, que cada día están haciendo más énfasis en la alimentación. Inclusive salió en el Tiempo un artículo que no sé si usted lo leería, que finalmente las demencias eran producidas más que todo por problemas gástricos, ¿no? Por la alimentación, etc. Entonces, usted con su experiencia, con sus estudios, ¿quién más pudiera hacernos el favor de aconsejar o de mirar para ver en ese 5% que usted dice que empiezan a tener problemas comportamentales y los hijos y la descendencia de gente con demencia? Muchas gracias. A usted muchas gracias por la pregunta y por el interés. Bueno, lo primero que le diría es que dependiendo de la causa de la demencia, de lo que le dio la demencia, habría que mirar qué tanto riesgo tiene de ser heredada, porque hay algunos tipos de demencia que son muy hereditarias y otras que son menos. El Alzheimer, que es la que más nos preocupa, es muy poco hereditario. Digamos que de lo que se conoce de la enfermedad en este momento, y eso que se conoce, se ha trabajado bastante, hay más o menos como la mitad de las causas y de lo que ocurre dentro del cerebro no se sabe qué es, ¿sí? Dentro de esa mitad que sí conoce, solo un pequeño porcentaje tiene valor real a lo genético, que es heredar un alelo de una proteína ahí que se llama APOE4. Sin embargo, la menciono ¿por qué? Porque aunque esa es de la que más se sabe, tenerlo no me obliga, no me deja ya pues planillado para que me dé Alzheimer. Entonces, eso es bueno porque la heredabilidad de la enfermedad de Alzheimer en este momento parece ser bastante menor, más bien despreciable. Hoy en día casi todo el mundo tiene un familiar con enfermedad de Alzheimer, pero porque hoy en día la gente vive mucho más tiempo y el verdadero factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. A mayor edad, mayor riesgo, ¿sí? Los geriatras se empeñan mucho, y ese es un objetivo de los colegas geriatras, en tener una cosa que se llama envejecimiento saludable, ¿sí? Y es, lo que todo el mundo dice, ser viejo sí, pero bien, ¿sí? Ser viejo y enfermo y estar muy mal de pronto no le parece tan atractivo a la gente. Entonces digamos que el apuntar es tener un cuidado global de la salud, de tal manera que uno pueda llegar a un envejecimiento que sea saludable, que uno esté lo más sano posible, ¿sí? Y hay que apuntarle a eso. Eso pues requiere echar mano de los cuidados médicos básicos, no que le vaya la mano a uno mucho, que también se van para el otro lado. Un geriatra es experto en que no se le vaya la mano a uno en tratamientos médicos. Hacer, como usted bien dice, ejercicio físico, ¿sí? Y ejercicio cognitivo. Digamos que las recomendaciones fuertes son esas. La otra que la derivo de la presentación que hice, y aunque a mí me parece evidente, no siempre se reporta, es mantener la actividad social. No hay ningún ejercicio más apto para el cerebro humano que usarlo para lo que está hecho, ¿no? Que es ponerlo a funcionar socialmente. Nuestro cuerpo está hecho para moverse y por eso hay que moverse, hay que usar el cuerpo para lo que es. Y la cabeza a lo mismo. Entonces, las redes sociales, mantener, no me refiero a Twitter y a Facebook, sino el tejido social, la red social, ¿sí? Mejora sin duda el pronóstico cognitivo, y no solo cognitivo. La vida social, la actividad social humana disminuye la probabilidad de que uno se muera de otras cosas, de infarto, de problemas cardíacos. Es más importante tener, no quiero ser pro tabaco, porque no es nada personal, pero incluso es más importante, tiene más impacto en la vida mantener una buena actividad social que dejar de fumar. Dejar de fumar hay que hacerlo, fumar es malísimo,
pero sin duda, ¿sí?, tiene más impacto en la calidad de vida y en la expectativa de vida de la gente mantener la vida social. Entonces, si yo le diría, haga ejercicio, pero ojalá que sea para ir a hablar con sus amigas, ¿sí?, o a jugar con, no sé, lo que le guste jugar a la gente, cartas, lo que sea, ¿sí?, y en esa misma línea, entonces, hay que fomentar las redes sociales de las personas mayores, porque las personas mayores en nuestro país tienen la tendencia a depender de la familia exclusivamente, ¿sí?, y sobre todo las señoras, más que los señores, ¿sí?, tienen la costumbre de depender solo del marido y no tener amigas ni amigos, ¿sí? De hecho, le dice a mis pacientes mayores, ¿usted tiene amigos? Y me mira una vez como, este degenerado, como si yo le estuviera diciendo que si tiene un amigo oscuro, ¿sí?, tapados, ¿no? No les cabe en la cabeza que tienen que mantener una vida social activa. ¿Qué pasa ahora? Pues que los hijos de las personas, en este momento, la mayoría de mis pacientes, sus hijos viven fuera, ¿sí?, y la mitad de su descendencia vive fuera y la otra mitad está tratando de sobrevivir en este mundo que cada vez es más complicado, porque ahora para tu hijo en el colegio toca tener 7 sueldos, entonces es imposible, ¿no? Entonces, si yo recomendara algo sería promover la actividad física, la actividad cognitiva, tal, pero promuevan la vida social y encarguen de una buena vida social. No dependa de sus hijos, no dependa de sus primos, hágase amigos, amigas, ojalá menores también, como para que haya, ¿sí?, una posibilidad de tenerlos por largo tiempo, ¿no? ¿Sí? Es que uno se ríe de esto, pero es que la muerte es una realidad para todos, ¿no? Siempre dicen, no vamos a la muerte, lo único que está seguro es esa, ¿sí? Entonces, la muerte va a llegar en cualquier momento, no sabemos cuándo y cómo, pero que llega, ¿sí? Entonces, pues no lo puede ocultar, pero también tiene que tener ciertos elementos de realidad en soportarse así y tener una red social, construir red social. Yo diría que eso es lo más valioso porque la va a soportar mejor, va a usar su cerebro un montón, ¿sí?, y nada solamente pensar en el cerebro, sino en general en su salud. La actividad social mejora el pronóstico en la vida, ¿sí? A usted. La última. Le contesto lo del libro. Estos artículos que han salido ahora son un libro que se llama El fin del Alzheimer, que está fundamentado en unos estudios bastante regulares con un número escaso de pacientes y que apunta que todo tiene que ver con lo que uno come y cómo lo come, y aunque la dieta mediterránea tiene un impacto y es verdad que la dieta mediterránea se ha asociado fuertemente con el menor riesgo, parece que la dieta no es replicable tampoco, ¿no? La dieta mediterránea en Soacha no funciona igual que en Madrid, y eso es una cosa que no sabe por qué, ¿no? Hay algo más allá de eso, ¿sí?, que también tiene que ver con los genes, aunque las personas que se han trasladado bueno, los hijos adoptivos que se los llevan también mejoran esto, pero digamos que hay algo en la comida, algo hay, digamos, y alimentarse bien pues es una cosa que todos tenemos que hacer, ¿sí?, por cuidado básico. De ahí a que uno cure un Alzheimer a punta de comida, yo lo veo un poco probable, ¿sí? Y si fuera así, como dice el doctor que publicó este libro, del cual se derivan un montón de publicaciones, y Julito Sánchez ya lo quiere traer acá porque ese sí sabe de verdad, ¿sí?, pues me parece atrevido porque no tiene herramientas científicas suficientemente sólidas para decir eso, y sí llena de expectativas un montón a la gente, ¿sí?, creando falsas ilusiones que lastimosamente no se van a cumplir. Entonces, comer bien, como cualquier médico le dice a uno, pero curarse a punta de eso no creo que sea factible. Yo solo quería agradecerte por tu conferencia, que me pareció fantástica, y que tienes una gran habilidad y que si te pareces a tu papá cada vez más. No, por la gracia. La conferencia de hoy yo creo que les llega a los residentes de la clínica al pelo, porque esta semana tuvimos un caso clínico que era de una paciente que presenta un cuadro comportamental delirante por primera vez en la vida a los 68 años, y discutimos el delirio crónico y el no sé qué y la familia y todo, y yo todo el tiempo estaba pensando, es una demencia, pero yo no sé, pues nadie claramente dijo eso, se hicieron unas pruebas neuropsicológicas que no no fue una batería ni nada, sino que miraron 3 cositas y dijeron, sí, todo es normal, es porque está viejita la señora que tenía 72 años, o sea,
no era ni siquiera familita. Y entonces yo solo lo digo es para que les quede a los residentes como entre el tintero que los primeros episodios, si tú me corriges, que los primeros episodios de algo psiquiátrico en adultos mayores es una bandera roja para un proceso deteriorante y que hay que investigarlo. Sí, creo que está perfecto, es lo que dices. Es una bandera roja, tiene que ser así. No se nos puede ir la mano de decirle ya cierre la demencia sin haberlo confirmado también, porque también luego se habla para el otro lado, que es la segunda ola en la que digo yo ahora. Entonces, para que llegan ya con demencia y no tenían demencia, ahora estamos embarrando un poquito. Hay que pues, conservar el sentido común, el sentido común. ¿Sí? Y que muchas gracias. Doctora Mónica, última pregunta y cerramos. Otra vez, una muy corta pregunta, pero creo que obviamente estamos sobrediagnosticando la demencia senil, como todo el mundo le dice, y estamos dejando pasar muchos pacientes con deterioros cognitivos, comportamentales. Una pregunta, pues también para José y Ángela, es: ¿estamos evitando el uso de herramientas tan importantes como es la valoración de neuropsicología por costos o porque nos las niegan? Y deberíamos empezar a hacer este tipo de utilizarlas en tempranos presentaciones de pacientes con depresión, tercero, cuarto episodio, y son pacientes depresivos 45, 50 años, o estamos esperando que nos lleguen a 90, el paciente de 90 años es que se le olvidan las cosas y ahora sí lo mandan de la neuropsicóloga. Entonces estamos en los dos extremos, y normalmente cuando mandamos a los pacientes donde la neuropsicóloga ya tenemos por nuestra clínica el diagnóstico de una demencia X y queremos reconfirmar el diagnóstico. No creo que sea solamente las neuropsicólogas para reconfirmar un diagnóstico. O sea, ¿a qué edad podemos empezar teniendo una clínica clara de psiquiatría, nuestros pacientes, una depresión? ¿O en qué momento ya decimos a los 90, 80 y pico, hey, momento, esperemos y ya no pidamos esto? Entonces estamos en unos extremos, y quisiera oír a la doctora Ángela al respecto de su experiencia, que pienso que es excelente neuropsicóloga, que nos pueda ayudar en qué momento sería lo indicado para no abusar o no dejar a un lado la valoración. Bueno, mira, realmente es muy importante, y es una cosa que decía José Manuel ahorita, y es como si hay que hacer como una línea de base. Y sobre todo, digamos, desde mi profesión, lo más importante es que nosotros tenemos como unos puntos de corte y como unos datos estadísticos que nos dan como la normalidad de la anormalidad o de la patología como tal, pero cosa que a mí me parece que tiene muchísimo más valor que tomar una estadística y decir, ah, sí, se sacó 7 y era 8, ¿sí? Está por debajo. Es decir, cómo estaba ese paciente antes y cómo está ahora. Entonces, si tú consideras que es un primer momento, que es una primera aproximación, haz la prueba de neuropsicología para tener una línea de base y un punto de comparación de ese paciente con ese mismo paciente, ¿sí? Si bien está por debajo de las estadísticas y por debajo de las puntuaciones estándar, más adelante cuando tengas alguna duda vas a tener una línea de base, un previo de ese mismo paciente que te va a decir si sí se está deteriorando o si sencillamente ese es el funcionamiento normal del paciente. Entonces es supremamente válido en un primer momento, en una primera aproximación con el paciente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, doctor Santa Cruz. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas otras, preferiblemente en este escenario, pero pues las puertas están abiertas. Bueno, y a todos muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.